Bienvenidos a este podcast. En el día de hoy voy a estar hablando sobre diferentes rasgos psicológicos y de personalidad que identifico en diferentes personajes de Supervivientes, de la edición de este año de 2025. Estoy un poco enganchado, me lo pongo por las noches y me ayuda a desconectar y además me parece muy interesante muchas de las cosas que se pueden ver. Por supuesto, mi intención no es diagnosticar a nadie, ni mucho menos. Mi intención es entretener y quizá enseñar algo, ¿no?, sobre el funcionamiento psicológico de las personas y sobre diferentes aspectos que me parecen muy interesantes. Voy a empezar hablando sobre Pelayo. Pelayo Díaz es un personaje que ha sido muy conocido en el mundo de la televisión por tener un carácter bastante déspota, una actitud muy altiva, incluso agresiva a nivel verbal, invalidando a otras personas. Lo recordamos del programa Cámbiame, en el que su cometido era cambiar el look, ¿no?, de otras personas. Él es estilista y bueno, como digo, se le conocía por esta actitud un tanto altanera y que puede tener que ver con rasgos narcisistas, ¿no? Siempre ha sido así en todas sus apariciones televisivas. Sin embargo, en esta edición de Supervivientes ha sorprendido mucho con un gran cambio, ¿no?, de actitud. Está mucho más cercano, mucho más asertivo, menos déspota y explotador. Y bueno, pues esto ha dado mucho que hablar, ¿no?, en televisión. Lo que se escucha principalmente es, a ver si esto es un cambio real en la personalidad de Pelayo o si responde más bien a una estrategia, ¿no?, de lavar su imagen o algo como muy sobrepensado, muy planificado y tal. Bien, a mí me parece muy esclarecedor una de las actividades que hicieron en el programa con Pelayo, que se llama el puente de las emociones, ¿no? En este puente de las emociones lo que se hace es poner diferentes escalones en el puente que representan diferentes partes de la vida de una persona. Entonces la persona tiene la oportunidad de compartir un poco momentos importantes, etc. Entonces Pelayo nos habló sobre la experiencia que había tenido de bullying en el colegio. Y a mí me parece que la manera que tuvo de contarlo describe muy bien el funcionamiento del trauma, ¿vale? El funcionamiento del trauma, las defensas que se generan en la personalidad, cómo pasan a formar parte de nuestro funcionamiento habitual, etc. Entonces, voy a pasar a decir algunos de las narrativas que hizo, ¿no?, sobre su historia. Y bueno, él decía algo así como que pasó 14 años de su vida en un colegio de monjas en el que, le hacían bastante bullying, pasó cosas que nunca ha sido capaz de verbalizar a sus padres. Esto es significativo. En el trauma hay mucho silencio, no puedes verbalizar, no puedes decir lo que te está pasando y eso impide que puedas integrar la información, la vivencia, ¿vale? Y cuenta una anécdota de que, él siempre se relacionaba más con las chicas, con los chicos no tenía mucho que ver, ¿no? Y él cuenta que una vez llegó a clase y las chicas no le hablaban, ninguna de sus amigas le hablaban. Bueno, al poco se enteró de que lo que había pasado fue que una de las monjas, su profe, es decir, la figura de referencia, la figura que supuestamente me protege y me cuida, había hablado con el resto de la clase y les había dicho que él se tenía que relacionar con chicos, porque era un chico, y que por tanto las chicas por favor tenían que dejar de hablarle para que él pudiera empezar a relacionarse con chicos. Él comenta que estuvieron como 2 semanas sin hablarle a las chicas, entonces que estuvo totalmente solo durante esas 2 semanas, ¿no? Pues aquí vemos cómo se origina esta herida de rechazo en un niño que no tiene la capacidad ni la habilidad de entender lo que está pasando y además este daño está perpetrado por la figura que supuestamente me tiene que acoger, ¿no? Cuenta también que durante todos los años de colegio le hicieron mucho bullying, ¿no? Le llamaban enano, maricón, etc. Esto responde a una herida de humillación. Él mismo, en el puente de las emociones, hace una reflexión sobre cómo aquellas experiencias hicieron que él desarrollase unas estrategias, ¿no?,
para ser visible y para ser respetado, que consistían en pues dar mucho por saco, llamar la atención, empezar a ser muy cortante, muy pues altivo, y él mismo es consciente de que estas estrategias pasaron a formar parte de su personalidad. Con lo cual vemos que estos rasgos narcisistas que podíamos observar en su personalidad responden a una estrategia que tiene el sistema psicológico para defenderse de un dolor, de un daño que se ha infligido, ¿no? Estas defensas, como decía, pasan a formar parte de la personalidad y mantienen la edad en la que se originaron. Es decir, si yo con 10 años sufro pues, una herida, en este caso de humillación o de rechazo, y desarrollo defensas que me ayudan a protegerme de esto, ¿no? A protegerme de que esa experiencia vuelva a ocurrir, con 34 estímulos o estresores que mi sistema identifica como similares activan esa defensa que tiene esa edad de 10 años. Entonces yo, sin poder casi ni racionalizarlo ni reflexionarlo, actúo igual que cuando tenía 10 años, porque hay una parte de mí emocional que me quiere proteger de un daño, de una afrenta o lo que sea. Bueno, él mismo en el Puente de las Emociones decía que él era consciente de todo esto y que le había costado muchos años de terapia integrar todo esto que estaba narrando y empezar a poder cambiar como persona. Bien, a mí esta escena me pareció muy significativa y además me gustó mucho porque me pareció la prueba de que se puede cambiar. Muchas veces los psicólogos recibimos la pregunta de, oye, ¿las personas realmente cambian? Pues mira, llevan a día de hoy pues 80 y pico días en la isla, casi 3 meses, y en mi opinión es muy complicado estar 80 y pico días fingiendo una cosa que no eres. Entonces, en mi opinión, yo creo que en el caso de Pelayo sí que ha logrado integrar ciertas cosas, tomar conciencia, desarrollar estrategias secundarias adaptativas. Por supuesto, Pelayo siempre va a seguir manteniendo una cierta tendencia, va a seguir siendo Pelayo, ¿no? Y esto es imposible de cambiar. Y además no es el objetivo, no queremos transformar a la persona en algo que no es. Pero sí queremos ayudarle a vivir una vida pues, más funcional para él mismo y para los que le rodean. Y como digo, yo creo que en el caso de Pelayo lo ha conseguido. Bien, quiero hablar también sobre Montoya y Carmen Alcaide. Montoya es un personaje que conocimos en la Isla de las Tentaciones y que, bueno, cobró fama muy rápidamente por su personalidad, por su forma de ser, por sus reacciones, que, bueno, pues resultaron muy televisivas. En un principio a mí se me antojaba una personalidad con rasgos más bien histriónicos, como muy de máscaras, muy sobreactuado, teatral, dramatizado, y ciertamente pienso que los tiene, esos rasgos, pero no son los que más le caracterizan, porque si nos damos cuenta, Montoya mantiene un funcionamiento muy sentido. Una de las características de las personalidades histriónicas es que no sienten, se mueven a través de máscaras que se van poniendo según la situación, ¿no? Para siempre mantenerse como el centro de atención, porque necesitan esa validación, esa atención constante, pero por debajo de esas máscaras les cuesta mucho conectar y sentir de verdad. No quiero decir que no tengan sentimientos, todos los tenemos, pero esa fragilidad o esa vulnerabilidad está muy, muy, muy escondida y muy recluida a un segundo plano. Entonces, yo sí que veo en parte esas máscaras histriónicas en Montoya, pero bueno, recordemos que los rasgos de personalidad pueden convivir de diferente tipo dentro de una misma persona. Entonces, lo que yo estoy viendo más bien en esta persona son rasgos límites. Vemos que es una persona que siente al máximo todas sus emociones, se identifica totalmente con ellas, es incapaz de escapar de ellas. Casi cada día está llorando en la televisión, lo vive todo con mucho, pues como digo, con mucha intensidad. Y luego también es muy, muy llamativa la forma de vincularse que tiene. Desde el primer día que pisó la isla, se vinculó muy, muy, muy fuertemente con Carmen Alcaide. Y llevan todo el programa, uña y carne, contra el mundo, ¿no? Y esto es muy llamativo, muy significativo.
La relación que mantienen está basada casi en una idealización delirante el uno del otro. Sin conocerse de nada, desde el primer día ya son familia, son lo más, es que me alegro tanto de haberte conocido, es que eres lo mejor, nunca me imaginé que podría desarrollar una relación así desde el primer momento. Y esto es muy límite por parte de Montoya. Ahora pasaré a explicar un poco cómo lo veo en la parte de Carmen Alcaide. Esta sobreidentificación con personas a las que aprecio es muy característica del trastorno límite de la personalidad. Repito, no digo que lo tenga Montoya, digo que puede tener rasgos, que me puedo estar equivocando, por supuesto. Por el contrario, vemos que con el resto del grupo no se relaciona, no se identifica, incluso mantiene una actitud suspicaz, un poquito de rechazo, como que no... Él está con su Carmen Alcaide y no quiere saber nada más de nadie, más que de Anita, con la que mantenía una relación previamente. ¿Qué pasa? En las últimas semanas, Carmen ha ido relacionándose un poco más con el resto del grupo, ¿no? Y ha decidido pues hacer las paces un poco con Pelayo, hacer las paces con Macoque, y esto a Montoya le ha sentado fatal. Su hermana del alma, su familiar, su todo, le ha traicionado, ¿vale? A la hora de decidir relacionarse con los que para mí son el enemigo, tú me estás traicionando, por lo tanto, ante esa leve seña de rechazo por tu parte, yo te rechazo 50.000 veces más para protegerme, ¿no? Esto es muy límite también, pasar de esa identificación totalmente romantizada a ese rechazo y a ese todo lo contrario. Paso de amarte a eres lo peor y me has hecho daño y lo estamos viendo. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo por parte de Carmen Alcaide? Yo lo que veo en Carmen Alcaide es un apego bastante ansioso. Las personas con un apego ansioso se relacionan desde el miedo y desde la fragilidad. Lo que ponen en juego es esta parte vulnerable y frágil que quiero que protejan y que quiero que me ayuden, que me lleven un poco, porque yo no sé llevarme a mí misma, ¿no? Entonces ella como que desde el primer momento se muestra como una persona incapaz, es que yo a la audiencia no le voy a gustar, porque yo las pruebas no sé hacerlas. Entonces desde esta fragilidad me relaciono. ¿Con quién me voy a relacionar? Con la personalidad que veo fuerte, segura de sí misma, con las cosas muy claras, es decir, Montoya. Lo identifico como un líder, entre comillas, o como una persona que a mí me puede ayudar o me puede proteger en esta fragilidad. Y bueno, me identifico también de una manera muy ansiosa con él y muy fusionada. ¿Qué ocurre? Que claro, en el momento en el que Montoya está en desacuerdo con lo que Carmen hace, la rechaza totalmente y ella pues lo está pasando muy mal, ¿no? Porque su vínculo, ¿no?, ansioso se está viendo muy dañado. Por parte de Montoya, a mí me parece que el apego puede ser más bien desorganizado. Los apegos desorganizados pueden ser porque son en extremo evitativos, en extremo ansiosos o oscilan de uno a otro. Por ejemplo, yo creo que con Carmen ha desarrollado un apego ansioso, con Anita también lo tiene, pero con el resto del grupo es muy evitativo, no quiere saber nada de nadie, está más bien en la confrontación. Otra de las cosas que dice Montoya, que me parece súper característico, ¿no?, de las personas límite, era que, claro, es que mi problema es que yo me espero siempre demasiado de la gente y siempre me espero cosas que luego no se dan y eso es lo que yo hago mal y el error que tengo. Es muy característico del funcionamiento límite este sentido de la justicia tan marcado y sobre todo de la injusticia, ¿no?, cuando los que están a mi alrededor hacen algo que no me gusta. Ahí principalmente yo veo dos factores implicados en este fenómeno. Uno de ellos es que en el funcionamiento límite la comprensión del mundo y de cómo deben ser las cosas es muy concreta y muy rígida. Hay mucha dificultad para comprender otras maneras que no son las mías. Y el otro de los factores tiene que ver con esta tendencia a la fusión que venimos comentando con las personas con las que me vinculo, ¿no? Si la persona con la que yo estoy fusionado hace algo que va un poco en contra de esta comprensión del mundo que yo tengo, se me activa pues este sentido tan marcado de la injusticia. De ahí también que las personalidades límites tiendan a estar en eterno conflicto con su entorno, con el mundo, con el consigo mismo,
porque tiene mucha dificultad para integrar, ¿no?, todo aquello que parece contradictorio. Y esto lo estamos viendo claramente en Montoya en el programa. Está constantemente en conflicto, intenso además, con todos los demás, en oposición constante al resto. Bueno, y con esto llegamos al final del podcast. Os agradezco mucho si habéis llegado hasta aquí y espero que os haya resultado divertido, didáctico, entretenido y nada, nos vemos en la próxima.